Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ivania Colindres y hoy les vengo a exponer sobre las relaciones públicas, cómo redactar un comunicado de prensa. Comencemos. Bien, los comunicados de prensa más que todo se van a definir de una forma de comunicación escrita. Esto que va dirigido a un medio de comunicación con el fin de anunciar algo de interés periodístico. El objetivo final de la comunicación es aparecer en un medio de comunicación en forma de noticia para conseguir su publicación. El comunicado debe adecuarse a estructuras comunicativas y a las rutinas profesionales de los periodistas. A su lado derecho tenemos un ejemplo, y esto es un comunicado de prensa número 015 del Gobierno de la República de Honduras en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, con revelación a la primera fase de pilotaje en los aeropuertos a la opinión pública informa. Esto más que todo se va sobre todo incisos sobre donde desglosa cada interés que le quiere comunicar a la población sobre lo que está sucediendo en el pilotaje de los aeropuertos, esto en fase del coronavirus. Así que es importante decírselo a la población y bien, ahí está el comunicado de prensa que también se va a desglosar para que las personas puedan entender cómo se está desarrollando. Bien, aquí tenemos más que todos los tipos de comunicados de prensa. Les vamos a explicar el informativo anunciativo, que está en situación de normalidad y proyección de futuro. La nota aclaratoria, que está en situaciones de desinformación. Declaratoria personal o institucional, también en situaciones de declaración más que todo de la empresa o parte personal. La carta abierta está en situaciones de riesgo o promoción de ideas y valores. El manifiesto en situaciones de crisis. Es importante saber qué tipo de comunicados para poder reflejar en los medios de comunicación y poder escribirlo al momento de dar a entender qué es lo que se quiere dar a conocer en medio del boletín o el comunicado de prensa. Sigamos. Bien, aquí tenemos más que todo, vamos a enfocarnos y vamos a contextualizar también que hace unas décadas el uso de las materias de comunicación se enfocaba más que todo simplemente en entregar información al periodista. Pero bueno, su objetivo no era enganchar o contar una historia, pero ahora sí. Y más que todo lo primordial que se debe, más que todo es cuestionarse. La velocidad en que los clientes también, las cosas más que todo están en escasas ocasiones, pero existe el tiempo para cuestionarse, hacernos y cómo lo hacemos. El comunicado de prensa. Sin embargo, es necesario tomar un respiro antes de comenzar la creación de un comunicado de prensa. Las 5 preguntas más importantes de todo publirelacionista se debe hacer antes de comenzar la creación del contenido, más que todo, ¿por qué voy a enviarlo? ¿Es relevante lo que voy a comunicar? ¿A qué medios de comunicación lo debo de compartir? ¿Y cuál es su audiencia? ¿Qué palabras resultan clave y para que las personas me entiendan? ¿Qué tono debo emplear? Muy importante. Bien, más que todo, bienvenida a la creatividad, una de las más correspondidas a las preguntas y con la idea más clara con lo que se va a comunicar. Más que todo, la travesía inicia. Si se crea, los publirelacionistas se deben recordar que los tiempos de comunicación plana y unidireccional han quedado en el pasado. Y hoy se debe enganchar a las personas y transmitir las marcas que ofrecen a través de frases como poder, la necesidad sin suplicar, claro, hey, cómprame, soy el mejor producto. No. Entonces, es necesario tener palabras claves y darle a conocer al público, a las personas que ven en este medio de comunicación, algo que se enfoque y, bueno, claro, el tipo de audiencia que debe tener es muy importante. Como les decía, enganchar y emocionar desde el inicio. Desde el título, el boletín de prensa tiene que despertar la curiosidad del periodista por conocer el tema en que le estamos presentando. Así se habrá que evitar los títulos largos, los rebuscados. Lo mejor es pensar una cabeza original, de estilo publicitario y cuya extensión sea similar a los tweets, pues hay que captar el tiempo y la atención del lector y que claramente es necesario para las personas que van a leer nuestro comunicado y que se va a establecer en medios de comunicación. Bien. Manteniendo lo simple y lo atractivo, muy importante, y es que una frase corta, pero que muchas empresas están tomando como una fase de comunicación en el tiempo valioso y que se debe aprovechar para entregar la mayor cantidad de información relevante, que es keep it simple, que es algo simple. El reto es contar historias relevantes que conecten al lado emocional tanto con el periodista como con la audiencia. Eso es muy importante, tal como lo hacen las audiencias internacionales. Es muy importante porque nosotros, yo tengo una empresa de relaciones públicas y claro, se lo tengo que presentar al periodista que va a dar al aire mi comunicado y claro, tiene que conectar con el medio y con la audiencia.
Cualquier comunicado tiene que ser exacto y objetivo en sus afirmaciones, completo en información y sencillo a la expresión, que también siempre se tiene que apoyar en efectos reales y bien documentados. Han de ser breves, fáciles de leer, frases simples, utilizando un lenguaje coloquial, que quiere decir algo que sea lenguaje conocido para que las personas entiendan. Les agregaría también el diseño fundamental. También es conveniente utilizar siglas que no sean, que sean conocidas, no poco conocidas, porque si no las personas no van a entender. Bueno, reflejar las opiniones, no hay información ambigua. Se aconseja que el primer párrafo se incluya toda la información que se considere vital para que las personas que se interesen y queden escuchando, así como la proporciona al periodista toda la información para poder decidir si vale la pena el resto del comunicado o si no se considera conveniente añadir fotografías, aunque es necesario si puede incluirse en un comunicado. El cierre del comunicado es muy importante. Al cerrar el comunicado como una conclusión concisa y fuerte que envuelve la idea del inicial de todo documento, siempre se debe incluir un boilerplate, que consiste en una referencia sobre la marca de la que se está comunicando en no más de 3 líneas. Esto también incluye el nombre oficial de la marca, las actividades principales que realizan y su sitio web. Y por último también incluye el nombre, puesto, teléfono y correo electrónico de las personas con las que los periodistas pueden comunicarse y recibir más información. Puede ser un contacto dentro de la empresa o dentro de la agencia, pero estos sí son comunicados publicitarios. Ya así como en el primer ejemplo que vimos, que era un comunicado de prensa por parte del gobierno de la República, pues es algo más serio. Es algo más serio, claro, va el nombre del Estado de la República, va el sello, va todo. Bueno, y muchas gracias por su atención. Más compañeros seguirán, más que todo explicando cómo es necesario las relaciones públicas en los comunicados y cómo se está declarando. Buenas tardes, mi nombre es Dixie Velázquez y en esta ocasión les vengo a hablar sobre los comunicados de prensa. Como mi compañera anterior les explicó en qué consiste y cuál es el objetivo de ellos, yo les voy a hablar sobre las estructuras, las características y los tipos de comunicados que existen. Vamos a empezar con decirles que los comunicados deben de evitar ser tediosos. Como sabemos que esto va escrito en prensa, necesitamos llamar la atención del lector. Entonces necesitamos que sea claro, conciso y directo, para que así el lector pueda detenerse a leerlo. Seguidamente vamos a hablarles sobre la estructura que deben de tener estos comunicados de prensa. Estos no requieren habilidades extraordinarias, son muy sencillas, pero siempre y cuando estos tengan un estilo periodístico. En primera instancia tenemos que el comunicado debe llevar lugar y fecha de publicación, titular, seguidamente va lo que es pues el cuerpo del comunicado, la firma y algún tipo de contacto por si les surge algún inconveniente o alguna duda al periodista al momento de publicarlo, pues así ellos pueden tener contacto o alguna comunicación. Ahora les voy a hablar sobre algunas características esenciales que deben de tener estos comunicados. Voy a recalcar que los comunicados es la relación estrecha que hay entre el área de relaciones públicas y los medios de comunicación. Entre las características, como les decía al principio, deben de tener un estilo periodístico, deben de ser actual. Y con decir actual no quiere decir que solo deben de tener algún tipo de interés social, sino que también deben de llevar imágenes para así evitar lo tedioso y evitar que solo sea un párrafo de mucha información. Debemos de llamar la atención del lector. Y los tipos de imágenes que se utilizan pues deben de ser lo más llamativos posibles, con la mayor infografía para que el lector pueda detenerse, porque sabemos que los comunicados de prensa son demasiado importantes porque nos evitan hacer algún tipo de falta, así como si algún producto pues ya no está dentro del mercado, esto nos ayuda pues a dejar de consumir este producto. Luego, los tipos de comunicados que existen. Está el comunicado de si alguna empresa está en crisis, el comunicado de teatro, que estos mayormente son utilizados cuando solo hay cambio de actores. También el comunicado de concierto, que estos también se utilizan cuando este mismo ha sido cancelado o si se cambió el horario.
Luego está lo que es del producto, como les decía, que les ponía el ejemplo, que esto se utiliza cuando el producto ya no está dentro del mercado, que los clientes como tal ya no pueden consumirlo. Luego sigue lo que es, este comunicado me parece muy importante e interesante porque es para pedir disculpas y este es mayormente utilizado cuando hay algún error ortográfico o de praxis dentro del comunicado, entonces se redacta para así mismo pedirle disculpas a los clientes. Esta ha sido mi pequeña aportación, muchas gracias, este es un tema de mucho interés para así pues ponerlo en práctica y mis demás compañeros les van a seguir hablando de ello. Muchas gracias. Yo les estaré hablando un poco acerca de cómo elaborar una conferencia o nota de prensa. Para ello, primero vamos a ver qué significa una conferencia de prensa, para qué se utilizan. Podemos ver que una conferencia de prensa es una herramienta de comunicación muy potente que nos permite llegar a varios medios al mismo tiempo para dar una difusión amplia, muy amplia, acerca de una noticia o de un evento. Cuando convocamos una conferencia de prensa, hay varios pasos que podemos seguir para llevarla a cabo: el antes, el durante y el después. El primer paso es que tenemos que transmitir un tema, tener algo que transmitir. Es importante que sea un mensaje o una noticia de relevancia, suficientemente importante, que sirva y que llame la atención para poder notificarle a los medios. El segundo paso es buscar una fecha que sea apropiada. Esto es muy importante para que llegue la afluencia de personas que necesitamos que lleguen para que se pueda difundir bien el mensaje. La importancia de este dato es que no concuerde, que no se cruce con otro evento de relevancia y que no haya la cantidad de gente que nosotros queremos. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es elegir que la conferencia de prensa sea en la mañana, porque esto ayudará a que los periodistas tengan el tiempo suficiente para que puedan redactar la nota, la noticia bien, para que pueda ser publicada el día siguiente temprano. Es importante que sea en la mañana. Otro dato muy importante es seleccionar un lugar conveniente y que esté preparado. Podemos buscar un hotel, un lugar muy fácil, que sea de fácil acceso, para que no tengamos ningún inconveniente de este tipo. Hay que enviar un save the date a los medios. Esto significa la invitación que le damos a los periodistas y a los medios para que puedan llegar con anticipación al lugar requerido a la hora estipulada. Hay que crear un material para compartir en la conferencia de prensa. Cuando uno tiene todos los documentos, las fotos y las entrevistas son muy importantes, entonces hay que coordinarlas con los periodistas para que ellos se los puedan llevar estos datos. El dossier de prensa es muy importante porque sirve para preparar un documento con la noticia que vamos a impartir, y puede ser una nota de prensa o un informe que tenga las características que lleve la conferencia de prensa. Las fotos es otro dato muy importante porque los periodistas querrán tomar fotos, entrevistas, videos, y tiene que haber una adecuada iluminación en el lugar en el que estemos. El otro dato importante es las entrevistas, porque los periodistas querrán entrevistar a las personas que estén en la conferencia de prensa y tenemos que coordinar con ellos para saber a quiénes pueden entrevistar, a quiénes no y en qué momento. Y por último, una vez que la conferencia de prensa haya terminado, cerrar con las conclusiones y agradecer a todos los presentes. Muy buenas, mi nombre es Mario Díaz y hoy les voy a estar hablando sobre los voceros de prensa. El vocero es el portavoz de una institución pública o privada. Tiene la obligación de estar informando acerca de las actividades de la entidad que representa. Al comunicar sobre alguna decisión, ofrecimiento, lanzamiento, disculpas o cualquiera que fuera el caso, el mensaje debe ser claro y no debe de dejar cabos sueltos en su intervención. El vocero se podría resumir que es la voz de la empresa
que ya sea pública o privada, se encarga de transmitir los mensajes importantes, ya sean internos o externos. ¿A qué me refiero con internos o externos? En el caso de prensa, se podría decir que externos iría a toda la audiencia. Un mensaje importante del canal se le debe notificar a toda la audiencia. Y cuando es interno, el vocero solo se encarga de transmitir este mensaje solo a la empresa en sí, solo a los miembros de la empresa, no a la audiencia. El papel de vocero de prensa tiene como objetivos: comunican información que al público le interesa saber o que necesita, dan vida a la organización a la que pertenecen, generan confianza y credibilidad en nuestra organización y nuestra tarea. Bueno, parte de los objetivos es que en este caso que sea un vocero de prensa, eh, por decir así, Copeco, un vocero de Copeco se encarga de decirnos si viene un fenómeno social que nosotros debemos de estar preparados. Entonces, es información que nosotros necesitamos para prevenir cualquier inconveniente a futuro. Eso es a lo que se refiere con cuando nos transmiten información que nos interesa o que necesitamos saber. Hay varios tipos de voceros, pero tenemos estos tres tipos de voceros importantes: el vocero de prensa, del que estábamos hablando, vocero empresarial y vocero de gobierno. En el caso de vocero de prensa, como les mencionaba, un vocero de prensa es quien se encarga de dar mensajes importantes al público, a la audiencia. Más que todo es la voz que representa, ¿verdad?, el medio de comunicación. El vocero empresarial ya puede ser más interno, quien se encarga de estar notificando a los empleados. Ya es algo más interno que externo. Y el vocero de gobierno ya podría ser de ambas, interno tanto como externo, porque siempre bueno, el gobierno se tiene un vocero que es quien se encarga a veces, si el presidente no está disponible, tiene que tener un vocero asignado para que lo cubra y él pueda transmitir un mensaje. Esto ha sido todo, muchas gracias. El maestro de ceremonia es el director de los eventos, es quien dirige las conferencias, es un moderador de los debates, entre otras cosas. Un buen moderador tiene que tener en sus cualidades un buen dominio del escenario, un buen lenguaje, una lectura impecable y una buena imagen, una imagen que se vea limpia. Y claro, un buen manejo de la voz. Antes de un evento, el moderador tiene que asegurarse que la audiencia esté de una manera perfecta para el evento, tiene que cuidar su imagen, tiene que conocer los datos sobre lo que va a llevar a cabo, conocer datos personales de las personas que son el eje del evento, y tener un orden de los puntos claros. Tenemos un protocolo sencillo o algo que cualquier moderador puede llevar para seguir como es una línea, como un protocolo que podemos llevar a cabo, como por ejemplo, el punto número 1 es desde la bienvenida dejar el mensaje claro y sobre qué trata el evento, sobre las personas que van a participar y sobre todo informar a las personas de lo que están prontos a ver. Como punto número 2, un buen moderador debe saber el momento adecuado para poder compartir con su público, para poder llegar y acercarse un poquito más y tener, entre comillas, una plática con ellos. Como tercer punto, un moderador siempre debe recalcar aquellos puntos de medidas de emergencia que se deben llevar. Luego de estos puntos se inicia el protocolo y todos los puntos que se van a llevar para poder llevar el evento de una manera ordenada. Y como último punto, un moderador a la hora de la despedida debe decir si el evento continúa sin su participación o el evento se culmina hasta ahí. Muy buenas, yo les voy a hablar acerca del modelo de guión para un maestro de ceremonias. La escritura de un guión será leído obviamente por un maestro de ceremonias y este debe ser a 2 columnas para realizar las indicaciones pertinentes. El guión debe de estar escrito con mayúscula y debe de ser entregado al maestro de ceremonias el día anterior de la misma. También
Tenemos en la estructura el saludo, que puede ser muy buenos días, tarde, noche, a la hora que sea. Señoras y señores, antes de iniciar esta ceremonia agradeceremos silenciar sus teléfonos celulares. Esa podría ser un pequeño saludo. También tenemos la introducción, que puede ser un breve resumen del motivo por el que se convoca a los asistentes. Está el inicio del programa, es donde comienza a desarrollarse, ¿verdad?, la ceremonia. En primer lugar, entrega la palabra el anfitrión y las últimas palabras son del personaje de mayor rango. El número artístico, si la situación lo amerita, se puede incorporar un número artístico que debería ser sobrio y por sobre todo tener correspondencia con el acto. También tenemos el cierre, es el agradecimiento de asistencia y anuncio de cóctel o vino de honor si es que lo hay. Aquí podemos ver, ¿verdad?, un ejemplo de una ceremonia. Ahí empieza el saludo, señoras y señores, muy buenos días. También después de eso dice se les agradecería apagar sus teléfonos. Hacen su entrada al recinto los integrantes del Orfeón Universitario. También dice, hacen su entrada el grupo de personalidades que hoy están condecoradas con el orden de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Y ahí menciona los nombres: Digna de Jesús Rivas, Braulio Tobar Pineda, en fin. En la otra parte dice que hace su entrada el grupo de exautoridades universitarias y ahí mencionas todos sus nombres y después dice la interpretación del himno nacional. Sí, el siguiente paso fue la lectura de la resolución del Consejo Universitario. Y si seguimos, ya para ir finalizando, dice la entrega de reconocimientos a las autoridades universitarias. Y menciona ahí a todas las autoridades. Por último, el discurso de orden a cargo de la profesora, dice Duilia, y después el discurso de orden a cargo del profesor Luis Marín Ramírez. La interpretación del himno de la Universidad Pedagógica Experimental. Y por último, ¿verdad?, dice señoras y señores, en nombre de la Dirección de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, le damos las gracias por su amable asistencia. Ha concluido el acto, que es el cierre, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Valladares y les estaré hablando sobre lo que es la redacción de discursos elaborados por el RRPP para un superior. Bueno, cuando hablamos de discurso tenemos que tener en cuenta que el discurso es toda asociación de palabras que expresamos de forma verbal. Pueden ser extensas y pueden ser cortas. Y también tenemos que tener en cuenta que tienen que servir para expresar lo que vamos a discursar. Tiene que ser adecuado y también tiene que haber un orden. Y pues el principal objetivo en la redacción de un discurso, pues el principal objetivo es pensar en su ejecución, en la ayuda que debe darle la palabra escrita al orador para que pueda sentirse más seguro y evitar que tenga algunas lagunas o mente en blanco o que desvíe los contenidos o olvide algún tema a tratar. Bueno, pues también el discurso tiene que construirse en torno a una situación importante. También deben solo de tratarse uno o dos temas como máximo mediante información objetiva. También en todo discurso debemos de anunciar lo que se va a decir lo que se dice, decir lo que se ha dicho y permitir a los oyentes participar en lo que se ha dicho. Bueno, y en las partes del discurso tenemos lo que es lo más importante, que es la introducción.
Bueno, en esa parte se trata de explicar a grosso modo y entre líneas el tema que vamos a exponer y se tiene que hacer una breve definición sobre el tema y si lo necesitamos también tenemos que situar en la historia su aparición o sus orígenes o cómo ha ido evolucionando. También aquí tenemos que referirnos al tema de modo explícito y demasiado práctico. Bueno, y como segunda parte tenemos lo que es el desarrollo, que esta es la parte del discurso que más duración tiene. En esta parte también nos adentramos a lo que es el tema principal y por ello también es una de las partes más conflictivas, ya que al ser de más duración corremos el riesgo de perder la disponibilidad del espectador y también su interés. También en esa parte intentaremos lo que es hacer un cambio no tan brusco de la introducción al desarrollo. Y por último, como conclusión, este es el punto más estratégico del discurso, pues lo que se diga al final, estas serán las últimas palabras que serán expresadas y también son las últimas que quedarán sonando en la memoria del auditorio por un largo tiempo, ya sea de manera acertada o de manera reflexiva. Bueno, y en los tipos de discursos tenemos lo que es el discurso leído que se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente su mensaje. También sus ventajas es que el orador se concentra en la lectura y también no puede haber algún tipo de equivocación de lo que realmente se pretende comunicar. Y también está el discurso memorizado, que es aquel que se redacta y luego lo hacemos memorizar en nuestra mente. Este tipo de discurso también requiere lo que es una preparación y un estudio del mismo. También debemos de disponer de gran capacidad para almacenarlo en nuestra mente. Bueno, y por último tenemos lo que es el discurso improvisado, que básicamente la improvisación consiste en realizar algo que hacemos todos los días, pero sin darnos cuenta, es decir, explicar o exponer un hecho, pensamiento o idea cualquiera que conozcamos y vestirlo con las palabras de nuestro léxico habitual. También este tipo de discurso no tiene una redacción, tal como lo dice el nombre, es pura improvisación. Y también como características del discurso tenemos lo que es la objetividad, la especialización, la precisión y la verificabilidad.